Buenos días, gente, aquí recién despertando, así que disculpen la cara. Estamos acá, vamos a levantarnos, son como las 7:30 de la mañana. Nos queda ver algunas cositas acá cerca del sector y ya nos iríamos en un par de días. Amun está ahí, miren, que no me deja moverme. La verdad es que hemos dormido súper bien aquí, hemos tenido noches bien frías, noches bien calurosas, pero acá adentro no se siente nada, incluso con mucho ruido también por el exterior, pero no se siente nada acá, porque además dormimos con el extractor, entonces igual eso ayuda a tener como un sonidito bien suave y que no se sienta mucho ruido afuera, ¿cierto? Ruido blando. Ruido blando. Y no hemos sentido ni frío ni calor, hemos estado súper bien. Hemos pasado buenas noches acá, así que al menos hemos pasado la prueba aquí con la casita con frío y calor. Falta ahora la lluvia. Todavía no nos presenta lluvia. Y Emerson ni se mueve. No, yo no quiero todavía. Un ratito más. Está muy calentito. Ya afuera creo que está helado. Bueno, aquí pusimos, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos unas cositas colgando acá, porque pusimos esto para colocar las llaves que no andan en ninguna parte y la linterna que siempre tenerla a mano. Y tenía esta bolsita acá porque tenía la basura. Así que disculpen. Y ahí también pusimos uno. Por aquí dejamos la artesanía mientras tanto. Pero bueno, esto la vamos a guardar después en una bolsita. Pero aquí pusimos uno para que Emerson igual cuelgue ahí sus cositas. 3 para Made, 1 para mí. Eso es, así funciona esta vida. Yo tengo la prioridad. Y Amun. Bueno, esto es cosa de todos los días, de todas las mañanas. Amun sale a hacer sus necesidades y luego se espera ahí en la puertecita tranquila para poder entrar y subir, a seguir durmiendo. Mire, placeres de algunos. Unos tienen que levantarse a trabajar y ella se queda mimida. Ya, estamos listos. Arriba, eso, ¿ves? Y esto se hace todos los días. La cortamos un poquito, eso, y la preparamos. La tapamos, la enrollamos. Bueno, en las redes ya la han visto que la hemos subido así. En Instagram la subimos en historia cuando la colocamos así, porque se ve muy tierna, digan vecino, se ve tierna. Igual le ponemos un poquito de esto porque hace frío. Sí, está helado. Y Y así duerme plácidamente por lo menos unas 3 horitas más, 2 horas más. Y no se mueve aquí. No. Así empezamos la mañana. Nos recomendaron venir al cerro, el que está justo atrásito del camping. Más o menos nos dijeron 30 minutos de trekking. Nos recomendaron venir a ver el atardecer, así que allá vamos. Buena prueba de cardio aquí. Está un poquito empinado. Uy, pero el camino está como muy rural, muy rural. Mira. Muy empinado. Uy, ¿verdad? Mira, ya se nota. ¡Wow! Miren qué belleza, ya se nota. Yo sé que ni siquiera hemos llegado a la cima. Mira, se ve la Torre Bauer con la iglesia en la plaza. Sí. Y se ve allá el valle. Es el Taffy. Fue a asustar al otro amigo perruno. Se acercó nada más y el otro perrito arrancaron. Sí. Taffy y Fede son nuestros amigos de Uruguay. Eso, así que vamos a hacer esta caminata junto con ellas. Ay, es que yo estoy maravillada. Hermoso, gente. Qué bello. Ya nos vamos pronto de aquí. Un par de días y nos vamos, entonces qué mejor que terminarlo acá. Sí, un amigo. Bueno, acá Fede nos está mostrando como Taffy, a diferencia de Amun. Mira. El Taffy posa para la foto. Mire. Y ahí posa. No, venga. Taffy, modelo. Chate. Y la foto. Nah, puro talento, mira. Bueno, nosotros vamos a mostrar que Amun también, mira. Amun, ven. Sentada. Ay, viste, es igual. No, ahí quédate. No, mira. Fotito. Sentada. Pero no, quédate. Ya, sentada. Es la rebelde, ¿viste? Rebelde. Igual le saqué la foto. Bueno. Pero ella dice no me mandan. Mira, cumplió, pero dice apúrate, la foto más rápido. Ya está haciendo hoyo.
Aquí le da la locura a ella. Y hemos llegado, aquí está la bandera final y se ve impresionante. Oh, qué inmensidad. Ay, se escondió el sol. Sí, estamos listos ya. Valió la pena el trekking. De verdad que valía la pena. Está rico acá. No, y si se dieron cuenta no corre tanto viento. No, está rico. Muy rico, muy rico. Se nota, es más espesa. Está rica. Es suavecita. No, es suavecito, rico. Probando la hierba mate uruguaya. Aquí estamos probando el mate uruguayo al estilo uruguayo. ¿Está bien o no? Exactamente. Está muy bueno. Es que se huele rico, hasta aquí. Está súper caliente, sí, ojo. Está rica, no, exquisita. Estamos aprendiendo que en Uruguay se toma con el agua bien caliente. Bien hirviendo, bien Hirviendo. Tuve que achicar el mate porque la yerba cuesta conseguirla. No, está bien. Está bien, no, Y no se sé. nota más No finita. puedo usar mi mate porque seguro mi mate lleva mucha yerba, entonces Se te me acaba. acaba en una semana. Mira, buena. Sí, dice que solamente acá en Chile se consigue la hierba argentina y bueno, que Té Supremo también tiene otras hierbas, pero la original hierba uruguaya, que es sin palo, es más molida y sin palo, no se consigue en Chile. Bueno. Mira. Cacho, se ve finita. Es finita la hierba. Gracias. ¿Esto es clásico en tu país? O sea, el de compartir la hierba. Sí, se comparte siempre el mate. El mate se comparte. En la época de COVID ahí como que cada uno empezó a usar su mate, pero en Uruguay ni pelota. En Uruguay el mate se comparte. ¿En serio? Sí. Es ley. Mira, es ley. Ya nos estamos retirando, vamos en bajada. Nos vamos casi a oscurito porque queríamos ver igual el lugar con las luces. Me queda quieto por las dudas que filmes una caída. Sí. Porque la madre, bueno, cabe destacar que la madre es patelana. Entonces, como ella es patelana, está con mucho cuidado. No sé por qué graba, porque más probabilidad tiene. Para que quede registrado por si acaso. Uy, ya mejor lo apago. Después de varios días, la verdad es que lo dejamos casi para lo último. Visitamos ahora el mausoleo de Gabriela Mistral y Amun ya está muy ansiosa por querer entrar. Ya ha estado intenso estos días. Acá el valle no nos quiere soltar y nos han hecho ya en el camping como 3 despedidas. Sí. Incluso vamos a tener una última, que esta se supone que es la despedida definitiva. Y ahí vamos a invitar a algunos amigos que hemos hecho aquí en la zona. Sí, así que va a estar bien entretenido. Eso va a ser después, en la tardecita. Muchas gracias. Y aquí está la entrada. ¿Cuánto salió? 1.000 pesos la entrada, solo $1. Muy conveniente. Sonetos de la muerte. Estos deben ser poemas de Gabriela Mistral. Bueno, esto queda aquí en el cerro. Hay que subir, pero no es tanto, es poquito. Pero después de ayer haber entrenado... Después de un body pump está medio difícil, sí. Es para agregarle dificultad. Qué bonito, ¿eh? Está muy bonito. Mira, ahí está Gabriela Mistral, la bandera de Chile y la bandera de Paiguano. Allá a lo lejos incluso se ven escolares, hacen tour de colegios por acá. Súper bueno, la verdad, qué lindo. Yo creo que deben ser de acá mismo, cerca de la zona, o quizás de La Serena o Coquimbo. Estábamos hablando aquí con Emerson, igual entretenido, porque en mi colegio yo no recuerdo haber hecho tantos paseos así como de cultura. Yo creo que quizás el sector no era muy seguro. No, yo me acuerdo de ninguno. Un paseo, yo estudiaba cerca del Cerro Blanco y una vez subimos al cerro, y eso fue todo. En los pueblos igual, como son más pequeños, yo creo que también ahí todos se conocen. Eso igual entrega un poco como de seguridad quizás a los papás, a las familias, a los colegios, a los profesores. Y yo creo que hay otra cultura en los pueblos pequeños, súper importante entender, estudiar y aprender sobre la identidad del lugar y que se enseña en los colegios, eso es súper bueno.
Sí. Oye, vamos a duras penas con la subida. Ay, no. Duele cada músculo. Estuvo pesado el entrenamiento. Las clasecitas son muy buenas, así que si ustedes igual quieren entrenar con nosotros, ya saben dónde, en la descripción dejamos toda la información. Pero para esto entrenamos, para poder tener energía y estar fuertes, aunque ahora estamos un poco adoloridos. Pero después de eso generamos más fortaleza para subir este tipo de cosas y más. Y así conocer muchos más lugares. Vamos con más resistencia. Por eso, chicos, es importante entrenar por la salud. Así es. ¿Cómo es la frase de Made? El movimiento es salud. Y la salud es vida. Así que póngale en lo que sea que a usted le guste, cualquier deporte. La idea es moverse para mantenerse sanos y todo esto se gana a largo plazo. Es una inversión. Es una inversión. Toda una inversión. Y vemos que acá también han hecho un mural con reconocimiento de diferentes lugares. Tenemos reconocimientos de asociaciones, de fundaciones, de carabineros, de scout, de municipalidades. Está muy bonito, la verdad. Hasta de colegios. Y aquí ya se ve. Qué lindo. Tienen muy lindo acá su espacio. Sí. Gabriela Mistral, el 7 de abril del 1889. Falleció el 10 de enero de 1957. Es mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en mi amado pueblo de Monte Grande. Cabe destacar que eso fue algo que ella solicitó en su testamento. Ella no agregó de que la enterraran acá exactamente, solo pidió que por favor la enterraran en Monte Grande, que es el lugar donde ella fue más feliz. No exactamente arriba de un cerro, pero qué lindo gesto. Ella falleció en Nueva York, allá en Estados Unidos, en el 1957. Y cuando la trajeron a Chile, fue enterrada en el Cementerio General en Santiago. Recién 3 años después cumplieron su voluntad y la trajeron a Monte Grande con una gran ceremonia acá. Y aquí le dejaron su espacio, donde ella descansa mirando el valle que tanto la inspiró en sus poemas. Miren, este poema ella lo hizo para su sobrino. Es un rezo de Gabriela Mistral que lo dedicó a Jin Jin, su sobrino, ya que aquí también yacen sus restos junto a ella. Él nació en 1925, falleció en 1943 a los 18 años. Lamentablemente él se quitó la vida y esto fue un golpe muy fuerte para ella, porque no solo era su sobrino, sino que ella lo veía como un hijo. Es fuerte saber eso, de que su sobrino murió a los 18 años y falleció muchos años antes que ella falleciera, entonces tiene que haber sido doloroso, muy muy doloroso. Cabe destacar que sus restos no fueron traídos acá a donde yace Gabriela Mistral hasta recién el año 2005. Eso quiere decir que recién los pudieron reunir 60 años después. Aquí, sí. Mi pensamiento va a buscarte, niñito mío. Él hace camino por encontrarte y quedar contigo. Es mi amor el que va en busca tuya. Es la fidelidad de mi amor, chiquito mío. Mi espíritu desea quedarse contigo mientras mi cuerpo duerme, por abrazarte, por acariciarte, por sentirte y hacerte una larga compañía. Jin Jin, 1925 a 1943. Rezo de Gabriela Mistral, dedicado a su sobrino. Bueno, a su lado de Gabriela Mistral, allá está ella, está aquí su sobrino enterrado en esta cruz. Juan Miguel Godoy, alias Jin Jin. Qué lindo. Y aquí es donde descansan los restos de Gabriela Mistral. Qué impactante, qué fuerte. Tienen muy bien cuidado, lleno de flores, todo regado. Está bien muy bonito. Verde, sí. Es fuerte pensar que aquí no solo guardan sus restos y su historia, sino también sus pérdidas y el amor por este valle. Cabe destacar que el mausoleo está especialmente diseñado también para que personas de la tercera edad o con movilidad reducida puedan también venir a visitar a Gabriela Mistral. Cuenta con un ascensor y cuenta con accesos de rampa. Hemos tenido una desgracia. Mire, con el dron se cayó, se hizo Chocó pebre. con un árbol. Se le cruzó un árbol de la nada. Se le cruzó, no. No, el viento. El viento estaba muy fuerte y se quebró. Se salió esto, que no sabemos si esto
es realmente desmontable o no, así que vamos a tener que averiguar si se logra recuperar. Pucha, qué lata. Y además que no son baratas estas cosas. Sí, ni siquiera lo puedo cerrar. Ay, gente, así que no vamos a tener dron ahora por un tiempo. Por un tiempo, claro. Así que, gente, queríamos mostrarles el mausoleo y el lugar desde los cielos, pero no vamos a poder, nos vamos a quedar con las ganas de enseñárselo. Y hemos llegado ya a Pisquera Aba. Tradición desde 1921. Vamos a entrar. Una de nuestras favoritas junto con Espíritu de Papas. Vamos a hacer el tour, comprar un pomelo sour y un pisco que hace referencia a la Ruta 66, que lo vimos el año pasado y dijimos lo queremos. La Ruta 66 es icónica en Estados Unidos y probablemente cuando estemos allá recorremos una parte de ella. Y el año pasado cuando vinimos no estaba. No, estaba agotado. Así que vamos a ver si ahora lo encontramos. ¿Esta es la sala de esta original? Sí, y cuando pasó la pandemia se cambió hacia afuera. Ustedes la conocieron ahí afuera. ¿El Sí. año pasado? Sí, El año pasado vinimos, estaba afuera. Claro, en pandemia, cuando partió la pandemia se cambió para afuera. Y para esta temporada volvimos a lo que era antes de la pandemia. ¿Sí? Oye, ¿y la botella de la Ruta 66 tiene alguna historia detrás? Se quiso hacer unas ediciones especiales. El gerente general de esa época, que falleció hace el 9 de mayo del año pasado, él le gustaban las motos. Entonces él eligió lo de la Ruta 66, no hay que saber, ahí sale James Dean con su moto, sí. la cuestión. Y aparte que aquí estamos en el kilómetro 66 de la Ruta 41. Ah, mira, qué buen dato. Entonces coincidía todo. Ya hay que Ah, llevarse bueno. una botella. Amerita. Amerita, sí, qué buena. Ya Bacán. vamos a pedir una entonces de esa. Sí. Y una del pomelo sour sí o sí, porque ese también nos encanta mucho. El pomelo sour exquisito. Miren, qué hermosa etiqueta, ¿no? Pero aquí está la gracia. Yo me acuerdo que está oculto detrás. No sé si se alcanza a Ah, ver. mira, mira. Qué buena, ¿eh? Uy, mire, ahí algo se ve. ¡Ay, Genial. qué genial! No, tremenda. Ya, para el Museo del Papito. Sí, pues por ejemplo la otra etiqueta, el río Elqui, obviamente por el Valle del Elqui y el río Elqui. Y la otra, el Bull Mastiff, fue el ilustrador que hizo las etiquetas. Él tiene de mascota 2 perros Bull Mastiff gigantes. Entonces lo hizo como una cosa de él. Uy, ¿Cachai? qué buena. No, buenísimo. Es genial. Bueno, todas estas son parte de las parras de uvas de la fabricación acá de los piscos. Sí, Ava tiene sus propias parras. Aún así, la mayoría la producen ellos mismos, pero hay un porcentaje que igual deben comprar a los otros más pequeños productores, porque no les alcanza para el nivel de producción que ellos tienen. Capas. No, yes. I see the brand Kappa? No, Kappa is the name. Ah, I think it's the brand. Ah, okay. Sorry. New friend. Y lo otro es que el rauquí, la madera en sí no es activa. ¿Qué quiere decir? Different grapes. Ah, Mix the grapes. mixed. 5. Why? For the flavor, for the... Las diferencias de un pisco y otro, en primera instancia va en la molienda, al momento de que ingresa la uva en la despalilladora, porque tienen que ir separadas, dependiendo del pisco Claro. final. This is perfect for cocktail and win a prize. Gold medal in Brussels? Bruselas. Brussels. Good, yeah. Yes, in 2024. This is the same pisco, only the label is different. Yeah. Looks more modern.
Cuando vinimos el año pasado se hacía acá las degustaciones y nos comentaban que estuvieron haciéndolo acá desde la pandemia, o sea, ya hace muchos años, 5 años atrás puede haber sido, y ya justo ahora, en este año, empezaron a atender acá adentro. Bueno, ahí tienen todo lo que es destilería y esa es la nueva que llegó, que la hicieron este año, Papaya Sour. Al momento de probarlos, que fuese desde el menos dulce hasta el más dulce. Como siempre, M no prueba porque va manejando, así que esta degustación la hice yo. Bueno, acá aprendimos de que El pisco debe moverse dentro del rango de 30 a 50 grados. Si supera los 50 grados ya no es un pisco, pasa a ser aguardiente. Si baja de los 30 grados ya no es un pisco, pasa a ser licor. Entonces aquí manejan desde los 35 a los 40 grados. Lo importante y el dato que les quería decir, Made, es que sobre los 40 grados el pisco no se congela. Lo puedes guardar en el congelador y se va a mantener muy frío, pero no se va a congelar. así es. Incluso nos dicen que toma un cuerpo más como espeso, un cuerpo más espeso, y que al mismo tiempo hace que no sientas el golpe fuerte del alcohol. Pudimos ayudar igual a nuestros amigos de Alemania porque, bueno, nosotros con Made estuvimos viendo que en realidad ponían cara como de que no estaban entendiendo completamente el tour, así que por eso aplicamos un poquito de inglés para que los ayudáramos a entender y disfrutarlo de mejor manera, y ahí se van. Sí. Tremendo monstruo, es una camper gigante. Cuando estábamos llegando lo vimos y justo lo filmé. Así que ahí los ayudamos a que pudieran disfrutar un poquito más del tour, explicándole con nuestro inglés bien arcaico el tour, y lo pudieron entender y más. Allá se parece. ¡Ah, chao! Sí, buena onda, era muy simpático. Sí, cuando vinimos el año pasado había un pack con 3 botellas, que dentro de esas estaba la Ruta 66, el río Elqui y uno que donde salen unos perritos, que la etiqueta desde el reverso se ve un dibujo bien bonito. Estaban los 3 por 30.000 pesos. Entonces ahora consultamos si es que seguía esa promoción, porque el año pasado la compramos porque no estaba la Ruta 66, que igual Sí. nos gustaba mucho esa porque era todo el espíritu motoquero, y no estaba. Entonces al finalmente no lo llevamos. Y ahora preguntamos porque en Pedir no hay engaño, y nos comentaron que estaban las 3 botellas disponibles, pero que la promoción ya no estaba vigente. Aún así, nos respetaron la promoción y nos dijeron vamos a hacer una excepción porque ustedes vinieron el año pasado y bueno, quieren llevarse las 3, así que aquí están. Obviamente no las vamos a llevar ahora en la moto, pero se las vamos a mandar al papito para que las coleccione. La de la Ruta 66, la de los perritos y la del río Elqui. Ah, mira. Recomendado el tour, chicos, porque además aprenden un poquito de cómo se elabora el pisco y también cómo lo procesan acá. Y este tour tiene solo un costo de 2.000 pesos por persona, aproximadamente $2, así Claro, que... así que es bien económico, se disfruta, tienes una buena degustación al final. Y además que las personas que hacen el tour también súper amables, se nota que les gusta igual enseñar. El pisco Y les el gusta. pisco también, yo creo. Ya llegamos de la pisquera, se nos está haciendo de noche y vamos en camino ahora a comprar una tortita rica. Lo que pasa es que Mario en el camping nos quiere hacer una pequeña despedida. Esta es como la cuarta despedida en realidad. Pero aquí también invitamos a Maritza y a Cristian, a quienes los conocimos en la radio Elquina. Va a estar Don Mario, va a estar también Federico con el Tafi, entonces va a estar bien bonito. Y lo más probable es que igual se sume la gente que se está quedando ahora actualmente. Lo más probable, también va a estar la Kika, que es la persona que trabaja aquí en el rancho, y también nos ha vendido a nosotros unas empanaditas y unas chaparritas que han estado muy buenas. Uy, sí, muy rica. Y yo creo que vamos a encargarle para llevar. Y mañana vamos a ir a recorrer otras cosas también que nos recomendó Mario. Vamos a ir con Mario y ahí ya le vamos a estar mostrando a dónde vamos a ir. Así es. Les dijimos que teníamos una despedida, llegaron nuestros 2 primeros amigos que conocimos aquí en Vicuña, Cristian, Maritza, expertos en televisión, en telecomunicaciones, todo ahí son los chicos que trabajan allí en Elquina TV, sí. Nos recibieron y ellos son los que se les ocurrió hacer este convenio que más adelante nosotros vamos a poder mostrar nuestros videos a través de la señal de Vicuña. Valparaíso, Aysén, Osorno y toda la cuarta región. Mira, qué bien. Así Bueno, que ahí que van a- también nos van a poder ver. Claro, no solamente a través de YouTube. Sí. Aquí ya estamos compartiendo con la gente. En España sí.
Yo no soy mucho de palabras ni nada de eso, pero creo que ahora lo amerita. Yo quiero dedicar una palabra a todos los que están aquí, porque nos sentimos súper agradecidos de todo lo que... Ay, digo mucho, estoy muy llorada. Que hoy día yo justo le decía a Lema, le dije, de todo lo que hemos vivido acá, de todo el tiempo que hemos estado acá, y va a ser un lugar donde que vamos a recordar siempre. Así que yo quiero dar las gracias igual por la idea también, Mario, por hacer esta oncecita y todo, porque vamos a ir súper, súper contentos. Y gracias por estar aquí a todos. Y por habernos conocido. Pero el Valle de Elqui es la mística que tiene. La gente, ¿ya? La gente de acá del Valle es confiada, es amigable, también es un poco es sociable, chismosa de vez en cuando. pero así es la mística que tiene todo el Valle de Elqui. Y si lo quieren, o sea, representar en sus videos, yo creo que ese misticismo, esa energía que existe acá, no lo da la tierra, es la gente la que da la energía. Uy, más encima Maritza, mire lo que me trajo. Mire, todo, no sé cómo lo vamos a llevar. Hay que sacar la hojita y guardarla en un frasquito. Sí, esto es cedrón. El cedrón es clásico acá en el tecito. Se le echa un par de hojas. Aprovecho nomás. Un gusto haberte conocido. Igualmente. Excelente. Que llegues bien a destino. Que vaya muy bien. Adiós. Vamos, sí, tienes frío, pero vas a muy bien. No, que les vaya súper bien en su nueva aventura hacia el norte. Les deseo mucho éxito y estamos saliendo próximamente en las pantallas de Esquina TV. ¡Eso! Motoaventuras de 3 en las pantallas de Esquina TV. Motoaventura de 3. Gracias. Como que sabe que estamos grabando porque se queda tranquilita. Está aprendiendo ya. Pusieron la cámara, tengo que verme hermosa, dice. Claro. Está esperando salir.